En esta oportunidad vamos a ver un tema bastante aplicativo, ¿ah? Algo que mi deseo es que terminando esta reunión usted pueda recordar la lección, porque eso es una de las cosas más difíciles que a veces nos pasa, ¿no? Uno termina la lección cuando estamos en nuestras congregaciones, el día lunes, martes, ya no nos acordamos mucho de qué es lo que pasó el día domingo, por ejemplo. Bueno, mi deseo es que esta lección nos pueda llegar a nuestro corazón y la podamos recordar, y la podamos recordar todos los días. Y el título ya ustedes lo ven, aquí la regla de oro, y quiero partir contándoles una pequeña historia, ¿no? Y con esta historia vamos a dar el inicio, digamos, a este estudio. La historia es la siguiente, es que había una vez un hombre llamado Ernesto, y tenía lo que muchos envidiarían. Tenía una casa cómoda, tenía suficiente dinero para vivir sin preocupaciones y todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera. Sin embargo, Ernesto estaba aburrido, terriblemente aburrido. Los días le parecían eternos. Despertaba en la tarde, miraba por la ventana, caminaba de un lado para otro, encendía la televisión solo para apagarla minutos después. Nada le parecía bueno, nada le llenaba, nada le emocionaba. La vida se me escurre como agua entre los dedos, solía decir mientras suspiraba. Un día decidió visitar al médico. No era por dolor físico, sino por una especie de vacío que no lograba explicar. Doctor, creo que tengo algo serio, dijo Ernesto. Me siento cansado, desganado, todo me aburre. Nada tiene sentido. El médico, un hombre anciano y sabio, lo escuchó en silencio. Luego escribió algo en un papel y se lo entregó. ¿Es una receta? Preguntó Ernesto. Sí, es el medicamento más barato que encontrará, respondió el doctor con una pequeña sonrisa. Ernesto miró el papel, solo decía, manténgase ocupado. ¿Eso es todo? Eso es todo. Busque algo útil que hacer. Ayude a alguien. Arregle lo que ha dejado pendiente. Aprenda algo nuevo. Cuando el cuerpo y la mente están ocupados, en lo bueno, el alma encuentra descanso. Al principio Ernesto no le tomó importancia, pero un día, sin mucho que perder, comenzó a ordenar el garaje. Luego plantó unas flores, después visitó a un vecino enfermo. Poco a poco, sin darse cuenta, sus días comenzaron a llenarse. Y con el paso de la semana, la vida le empezó a saber diferente. Ya no volvió al médico. No porque no necesitara ayuda, sino porque había encontrado su estar ocupado en lo bueno. Y así, Ernesto descubrió que el remedio contra el aburrimiento se compra en una farmacia. A veces basta con levantarse y empezar a hacer algo, especialmente bueno. La regla de oro es la que vamos a ver esta tarde con esta pequeña introducción de esta historia de Ernesto y su aburrimiento y de una pequeña solución que le dio el médico. Manténgase ocupado. Las escrituras, hermanos, nos hablan sobre mantenernos ocupados, especialmente en las buenas obras. Si me acompañan a Tito, capítulo número 3 y al versículo número 8, vamos a encontrar que el apóstol Pablo le exhorta, le enseña a Tito, diciendo, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y evita las controversias, le dice enseguida. Después le vuelvo a repetir al final, ya al cierre de la carta, en el verso número 14, le dice, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin frutos. Este es un texto maravilloso porque aquí nos une dos ideas.
el mantenernos ocupados en las buenas obras y se relaciona directamente con los frutos, si se fijaron en el versículo número 14. Cuando un cristiano da frutos, cuando comenzamos a dar frutos de aquellos que nos pide el apóstol Pablo ahí en la carta de los Gálatas, el fruto del Espíritu, esos frutos que me recuerdo justo anoche que estábamos viendo una lección del Evangelio de Juan en el capítulo número 3, cuando se acerca Nicodemo, ustedes saben la historia, y bueno, el Señor le dice que deben hacer de nuevo del agua y del Espíritu, y luego el Señor hace un ejemplo, ¿no? Con el Espíritu, y dice, bueno, es como el viento que sopla, y en el fondo lo que el Señor le estaba diciendo es que el viento no lo vemos, no lo vemos por ningún lado, es transparente, pero lo que vemos son los efectos del viento, ¿no? Cómo se mueven las ramas, cómo se mueven los árboles. Bueno, así también es la vida del cristiano, donde mora el Espíritu, se ve, se ven los efectos, se ven si hemos cambiado nuestras actitudes, se ve si hemos cambiado nuestra forma de hablar, se ve si ahora vivimos diferente a como hemos vivido antes, si somos pacientes, etcétera, etcétera. Bueno, larga la lista está ahí en Gálatas para ser estudiada y sin duda aquí han traído más de algún estudio hablando de esto. Y Pablo entonces le dice a Tito que justamente hay que estar ocupado de las buenas obras y ocuparse viene de, obviamente, del griego, ¿no? De que está escrito ahí el Nuevo Testamento, y significa básicamente estar alerta, estar de guardia, estar precavido. Eso es estar ocupado. Y el apóstol Pablo va a decirle lo siguiente a Timoteo, que va a ser el texto base de esta tarde, para ver cómo tenemos que estar ocupados, hermano. Esta regla de oro. En Primera de Timoteo, capítulo número 4, y en el versículo 13, vamos a tener la respuesta a esto. Primera de Timoteo, capítulo número 4 y el versículo número 13. Pablo va a exhortar a este joven predicador, a este joven evangelista, a este hombre llamado Timoteo, le va a decir en el versículo número 13 que entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El libro de Timoteo, primera y segunda de Timoteo, son libros muy interesantes, muy edificantes, especialmente para los que estamos dedicados a predicar la palabra del Señor, ya sea a tiempo parcial o tenemos que trabajar en las cosas del Señor en las congregaciones y muchos seguramente de ustedes que están aquí también hoy día tienen que hacer algún estudio, tienen que predicar o alguna exhortación ahí en público. Pero esta regla que estamos viendo no solamente está dirigida para quienes se dedican a la predicación, sino también en general para todos los hermanos. Vamos a ver algunas cosas importantísimas en esta regla de oro que le está dando Pablo a Timoteo. La primera dice, ocúpate de la lectura. Pablo va a animar a Timoteo, hermanos, a dedicar tiempo a la lectura de la palabra. Hermanos, ningún cristiano puede pretender entender la palabra de Dios si no aplica esta regla de oro que el apóstol enseñó a este joven predicador. Ocuparse de la lectura de la palabra de Dios. Ahí está el secreto. Si quiere un secreto para ser cada día mejor cristiano, primero debe ocuparse de la lectura. Este es un pilar fundamental si desea aprender lo que Dios ha revelado en las Escrituras. ¿Qué cosa? Leer, leer, leer y releer las Escrituras. Con razón el apóstol Pablo en un texto muy conocido, archiconocido, como el de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 al 17, en esa segunda carta que le escribe a Timoteo, le dijo justamente que toda escritura
es inspirada por Dios y es útil para. Siempre me gusta detenerme en esto, ¿no? Porque a veces lo leemos, lo sabemos de memoria, pero a veces es necesario parar un poco y saborear un poco más este texto, aunque es muy conocido, pero saborearlo un poco más. Siempre le vamos a sacar un poco más de jugo a este hueso, siempre. Dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. Bien, está hablando que las escrituras, las que tiene usted en sus manos, son inspiradas por Dios. Ok, bien. ¿Y son útil para qué? Y aquí está, tiene una utilidad. No solamente para leerlo, para emocionarnos con las historias, para sorprendernos, para asustarnos a veces con algunas historias que... No, 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 no. Esto es útil y es útil para algo. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, corregir, para instruir en justicia. Y con un fin, y el fin lo dice Pablo, que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Recién dijimos, ¿no? Ocúpate en las buenas obras, le dijo Pablo a Tito. Bueno, ¿cómo se va a ocupar en las buenas obras? Bueno, aquí dice, justo, aquí está, wow, dice, equipado para toda buena obra. ¿Cómo? Cuando, cuando ponemos atención a las escrituras. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Ocúpate de la lectura. Quiero pararme aquí un segundo. Voy a hacer una pregunta, esta pregunta se la responde usted, no, no es necesario que la respondamos en forma pública, usted cada uno la va a responder. Uh, y la pregunta es la siguiente: ¿cuánto tiempo usted dedica a leer la palabra del Señor diariamente? ¿Cuánto tiempo usted dedica a la lectura de la palabra diariamente? Bueno, yo he escuchado, he hecho esta pregunta aquí en la congregación, algunos me han dicho, bueno, mira, yo me dedico, no tengo mucho tiempo, bueno, 10 minutos, otro eso, bueno, 15, 30, algunos 1 hora o 2 horas, gloria a Dios, ¿no? Maravilloso. Uh, y una vez un hermano me dijo lo siguiente, y que quiero compartir con ustedes: un es más que cero. Así que si usted no está leyendo y le cuesta leer, bueno, ocupe 1 minuto por último, 1 minuto en la lectura de la palabra del Señor. Y le aseguro que cada día irá añadiendo otro más y otro más, porque esto es como de nunca acabar, ¿no? Es como que uno empieza a tener las cosas del Señor y quiere leer más y quiere leer más, ¿no? Entiendo que muchos tienen sus trabajos del tema secular, algunos están dedicados a la predicación, quizás a tiempo completo, y esto tiene que ser la regla de oro, ocuparnos en la lectura, hermano. Tenemos que leer. Con razón, el salmista en el Salmo número 1, que también es llamado la puerta del Salterio, ¿no? De los Salmos. ¿Se acuerdan ustedes que los Salmos están divididos en 5 libros? Un poco el reflejo, ¿no? De la Torá. Y en el que se hace es como, es la puerta, es como, tú lees el Salmo número 1 y wow, dice aquí, de esto se viene, esto es lo que se viene en todos los salmos. Y al leer solamente el 1, y en una de las porciones del Salmo número 1, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, recordemos, corrijo, ¿no? Los salmos no tienen capítulos, los salmos son salmos, salmo 1, 2, 3, 4, 5, normalmente yo me equivoco y digo capítulo 1, ¿no? Bueno, ok, ustedes me entienden. Salmo 1, versículos 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, aquí está, interesante, sino, lo contrario, sino, que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Wow, explota el cerebro, aquí me explota el corazón cuando leo este salmo, porque este salmo es la puerta al salterio. Y lo que nos está diciendo primero, bueno, hay dos caminos, o elige el bueno o elige el malo. Hay dos caminos, no hay más. Y en uno están las cosas malas y en el bueno, dice, están los que se deleitan. Hay delicia, hermanos, en la ley del Señor y se medita día y noche. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Perdón, estoy saliendo de un resfrío, así que me van a escuchar un poquito gangoso, pero bueno, ustedes me entienden también. Eh, quiero
pararme un poquito aquí en la palabra meditar, ¿no? Me acuerdo una vez cuando estuve enseñando también el libro de Salmos acá en la congregación y en otros lugares que me invitaron. Y la palabra meditar que aparece acá es muy interesante porque, no sé a usted, pero a mí se me venía la siguiente imagen cuando yo leía la palabra meditar, ¿no? Me imaginaba yoga, practicante de yoga, con los pies cruzados, no sé, los ojos medio blancos y tratando de conectarse con algo, ¿no? Algo espiritual, la meditación. Pero la verdad es que la meditación en el concepto judío es totalmente contrario, ¿no? Es algo totalmente diferente. Tiene que ver justamente con la lectura, inicialmente con la lectura. Leer la palabra del Señor para luego pensar y meditar. Pero fíjese usted que la meditación en el aspecto judío, aquí un detalle un poquito técnico, es que ellos balbuceaban al momento de leer. Un hermano muy querido una vez me dijo, esa es una doble bendición. ¿Por qué? Porque tú lees y cuando estás balbuceando, es decir, estás hablando también lo que estás leyendo, estás escuchando la palabra. Mire, la estás leyendo y la estás escuchando a la vez. Una doble bendición. Entonces es bueno leer la palabra en voz alta. Y esa es la forma en que ellos meditaban, ¿no? De día y de noche. ¿Por qué? Porque leían la palabra del Señor. Así que ocuparse en la lectura, hermano. Esta es la clave. La clave, meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Pero para meditar, hermanos, volvemos al punto, hay que leer. Si usted no aparta tiempo para leer, es imposible que usted pueda meditar en las cosas buenas que el Señor nos tiene. Es imposible. Si no va a venir un rayo que va a hacer algo por usted. El Señor nos ha mandado a leer la palabra del Señor. Bueno, si tenemos problemas de vista y cosas por el estilo, tenemos tecnología hoy día como para poder escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y más aún, yo he conocido hermanitas que me han dicho, mira, yo no sé leer. Bueno, siempre hay un hermano que puede ayudar a la lectura o escuchar la palabra del Señor hoy día con la tecnología que tenemos, gracias a Dios podemos hacerlo. Quiero dar aquí un pequeño consejo. Un pequeño consejo. Ningún ministro, ningún evangelista, ningún predicador, nadie que esté haciendo una labor de aquellas en la congregación debe ejercer su trabajo si no ha dedicado tiempo a la lectura, hermano. Y usted dirá, bueno, ¿qué es? Mire, hermano, se lo digo por experiencia propia. Cuando estaba joven, me dediqué, obviamente, a la predicación a tiempo parcial, porque obviamente tenía secular y ese trabajo me consumía mucho tiempo y me tuve que hacer cargo muy joven de una congregación en una ciudad cercana acá y tuve que estar trabajando ahí. Y yo era el que predicaba, el que tiraba el córner, el que cabeceaba, el que cortaba los boletos, el que se vestía de león, bueno, hacía de todo. No lo digo como reclamo porque al final fue una tremenda experiencia que hoy día me da un plus, digamos, para hacer muchas cosas, ¿no? Al revés, hoy día me tienen que parar para no hacer tantas cosas. Pero bueno, ya eso es otro tema. Y el punto está que muchas veces, hermano, fui irresponsable y me de hacer estudios, eh, no teniendo este hábito de la lectura, hermanos. Y yo quiero contarles que fui muy irresponsable también cuando joven. Y yo quiero advertir ahora a muchos hermanos que no hagan eso, que no se paren adelante, que no ejerzan ese trabajo maravilloso que nos ha dado el Señor si usted no ha ocupado tiempo en la lectura. Porque de ahí es donde nos empapamos en la lectura. Es ahí donde nosotros entonces encontramos esa delicia que decía el salmista. Es donde meditamos en la palabra día y noche. Primer punto de lo que nos dice Pablo, ¿no? Ocuparse de la lectura. Así que acuérdese, no se le olvide esta lección. ¿Qué cosa? Hay que ocuparse de la lectura. Hay que leer la palabra del Señor. El segundo punto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Ocúpate también de la exhortación. Ocuparse de la exhortación. La exhortación, bueno, está definida en los diccionarios, a veces ocupamos el diccionario por excelencia, que normalmente ocupamos casi todos los hermanos, para ver los significados, ¿no?, de las palabras griegas en el español, etcétera, etcétera, que son ocupadas en la Biblia, ¿no? Es un diccionario de carácter bíblico. Y este diccionario dice que la palabra exhortación también se puede traducir como estímulo, como confort, como consuelo, pero también como un pedido fervoroso, una petición. Es una palabra, a lo mejor la he escuchado, pero es una palabra que me suena entretenida. Dice,
paraclesis, así es la palabra, paraclesis en griego, ¿no? Y también tiene que ver con ser llamado a un lado, o sea, llamar a una persona a un lado. Ah, denota también una apelación, una súplica, un aliento en algunas oportunidades, una consolación, un consuelo. Pablo está pidiéndole a Timoteo que también, para estar ocupado, aparte de la lectura, debemos exhortar. Pero fíjense ustedes que la lectura va primero, ¿no? Me acordé, ¿no? Ahora como cuando leemos Marcos 16, dice, el que cree y sea bautizado será salvo. O sea, bueno, pues si no cree, ¿cómo va a ir al bautismo y creer que Jesucristo murió en la cruz y que vamos a morir con Cristo y a resucitar al salir de las aguas en forma simbólica y vamos a vivir una vida nueva, ¿no? Con los pecados perdonados? Si no crees eso, es imposible que hagas lo segundo. O sea, hay algo que hay aquí también, hay algo que hacer primero. Y lo primero es ocuparnos en la lectura. Si nos ocupamos en la lectura, entonces tenemos las herramientas, mejor o peor, pero tenemos las herramientas. ¿Por qué digo eso? Es porque con el tiempo vamos aprendiendo, ¿no? Al principio nos va costando un poco, pero vamos aprendiendo. Entonces, ok, tenemos la lectura. Ahora sí me puedo ocupar de la exhortación, porque mi exhortación tiene que estar basada en la palabra del Señor. Veamos algunos pequeños ejemplos que tenemos en la Biblia sobre la exhortación. Por ejemplo, en segunda de Corintios, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 8, versículo 4, Pablo, hablando sobre la generosidad que tenían los hermanos en Macedonia, que de su profunda pobreza habían dado con libertad, dice. Dice él en el verso 3, vamos a leer del 3 y el 4, dice, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con mucho ruego y el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Por qué ocupo este texto? Porque la palabra suplicándonos es exhortando, es exhortación. Está relacionada también, en este caso, en este contexto, la súplica era de que los hicieran partícipes de llevar esta ofrenda para los hermanos. ¿Cómo suplicaremos a los hermanos o alentaremos o llamaremos a un lado? ¿Cómo exhortaremos a los hermanos? Si no tenemos el pilar fundamental que es la lectura, es difícil, ¿no? Iremos con solo palabras humanas y con conceptos nuestros y muy lejos de las cosas que realmente debiesen ser. Hay quienes tienen el don de la exhortación, y así lo muestra también, por ejemplo, Romanos en el capítulo 12, versículo 8. Si ustedes me acompañan ahí en su Biblia, capítulo 12, versículo número 8. Dice, en respecto a los dones que tenían en la iglesia inicialmente en el primer siglo, algunos tenían el de enseñanza, y el versículo 8 dice, el que exhorta en la exhortación y el que da con liberalidad. O sea, habían dones también, un don de la exhortación. Y si bien es cierto, la exhortación era un don que por medio del Espíritu Santo fue dado a ciertos siglos, en estos textos estamos viendo que es algo que también se genera a nosotros. O sea, debemos, especialmente los que predicamos, también tener esto de ocuparnos en la exhortación, estar ocupados, ¿no? Lo otro fue un don milagroso, ahora aquí se nos pide estar ocupado, ¿cómo? Por medio de la lectura primero y luego, bueno, hemos aprendido y ahora vamos a hacer lo que tenemos que hacer, animar a los hermanos, exhortarlos, ¿no? Sobre muchos aspectos de la vida cristiana. Tenemos el caso de un hombre de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 36, que era muy reconocido por esto, de ser un hombre que exhortaba y animaba a todos, consolaba. Y este José, que era un levita, según el capítulo 4, versículo 36 de Hechos, natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, el famoso Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Qué hermoso nombre, hijo de consolación. Y la consolación está relacionada directamente con la exhortación de la que estamos viendo. Bien, el último punto que para a Timoteo no solamente ocuparse de la lectura, la enseñanza. Es decir,
proveer instrucción. Instrucción. No solamente alentarnos, exhortarlos a llevar una vida mejor, en forma individual o colectiva, también tenemos que ocuparnos de la enseñanza, palabra que también nos va a aparecer en las escrituras, eh, palabra que es traducida también como en algunos pasajes como doctrina o didascalía en griego, la didache, me acuerdo eso de la didache, uno de los libros del primer siglo, ¿no? La doctrina. ¿Y qué significa eso? Bueno, la enseñanza significa proporcionar instrucción, poder dar instrucción a los hermanos. Y nuevamente llegamos a lo mismo. ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cómo voy a dar una buena instrucción si no tengo el pilar fundamental inicial, que es ocuparme de la lectura? Bueno, vamos a terminar rayados esta noche, ¿eh? Se van a acordar toda la tarde y todos los días de la lectura, porque le voy a dar harta esa palabra. Hay que ocuparse de la lectura. Sin la lectura no podemos exhortar, sin la lectura no podemos enseñar, hermanos. Tenemos que ocuparnos de aquello, proporcionar instrucción. Veamos algún versículo relacionado a capítulo 12, versículo número 7. Se nos habla también sobre otro de los dones que también había en la congregación y era justamente el de la enseñanza, el de servicio, el que enseña, que enseñe. La enseñanza. La doctrina se tiene que enseñar. La enseñanza apostólica. ¿Se recuerdan cuando se convierten los 3000 inicialmente ahí en Jerusalén en el día de Pentecostés? Dice que perseveraban en qué? En la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y estaban hablando y el Espíritu Santo les recordaba todas las cosas que habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente también les reveló otras cosas más que las que vemos nosotros, la del comportamiento, de cómo hacer, de la iglesia, etcétera, 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 ¿no? Ahí nosotros, hay harto, hay que ver sobre ese tema y sin duda muchos hermanos han pasado también aquí en la plataforma hablando también de estos temas. Bueno, la palabra doctrina, que también encontramos como enseñanza, se usa en dos sentidos, en un sentido activo y también en un sentido pasivo. Es decir, en el acto de enseñar y en el acto de lo que se enseña. En el acto de enseñar y de lo que se enseña. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que enseñamos. Ah, ¿y cómo podemos tener cuidado de eso? De nuevo, otra vez, tenemos que dedicarnos a la lectura, hermanos. Ocúpate de la lectura y podremos hacer buenas exhortaciones y buenas enseñanzas. Están todos relacionados uno con otro. Bueno, dado que en el contexto, tanto como la lectura como la exhortación implican acción por parte de Timoteo, la doctrina va en la misma dirección. Es activa. Tenemos que actuar, hacer cosas. La lectura, hacerla. La exhortación, hacerla. Y la enseñanza, también. Sin duda que pueden quedar algunas dudas en el sentido de que no voy a profundizar mayormente en estos conceptos. Daría para un estudio más largo y poder ver más textos paralelos y algunos ejemplos. Pero el punto de esta tarde, como les dije al principio, que es un poco diferente a las cosas que he traído aquí en la plataforma, es algo más aplicativo, algo ahí que nos quede para mañana, que nos quede hoy día en la noche y para mañana en la mañana y todos los días. ¿Qué quiero que le quede en la mente? ¿Qué tenemos que tiempo para leer la palabra del Señor? De esa manera podemos exhortar y podemos enseñar. La lectura es el punto importante. Yo diría, bueno, los tres obviamente son la regla de oro, pero es el pilar, esa es la palabra más adecuada, el pilar para lo otro. Hermanos, ya para ir concluyendo, estos deberes deben ser constantes en la vida de todos, especialmente de los que nos dedicamos a la predicación.
la regla de oro y base para todo, en este caso, el pilar fundamental es la lectura. Y ahí seguimos con la exhortación y la enseñanza. Los cristianos, y especialmente los predicadores, debemos reflexionar sobre estas cosas y dedicarnos a ellas para que nuestro aprovechamiento sea evidente para todos. Hacer buenas obras está relacionado con los frutos son evidencia de que estamos cambiando. Bueno, mire lo que dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo número 15 de la primera carta. 4:15 de la primera carta de Pablo a Timoteo. Le decía, reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. ¿Qué le había dicho antes? Ocúpate de la lectura, la exhortación, la enseñanza, no descuides el don que te habían dado, conferido por profecía y con la imposición de manos del presbiterio. Ahora, reflexiona, dice, reflexiona sobre esto, reflexiona y dedícate a ellas. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento sea evidente. O sea, una persona que se dedica a la lectura, una persona que está meditando de día y noche en la palabra del Señor, que es la delicia, que es la delicia, que es la delicia para su vida y que, wow, y quiere más, y como le dijo el Señor, no, a Ezequiel, cómete el libro. Si nos comemos el libro, se va a notar, hermanos, no porque estemos gorditos, porque nos comemos un libro, ¿no? Sino que se va a notar porque nuestras vidas cambian. Va a haber aprovechamiento, va a ser evidente para todos, le dijo Pablo a Timoteo. Ser diligentes, hermano, diligente en todo. Fíjense que en la segunda de Timoteo, ya con este texto, la pequeña lección de esta tarde, en el capítulo 2 de la segunda de Timoteo, versículos 15 y 16, le dice Pablo a Timoteo que procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Como obrero, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. ¡Wow! ¿Cómo voy a manejar con precisión la palabra de verdad si no leo? Ocúpate de la lectura, ocúpate de la lectura, procura con diligencia, maneja con precisión. Me encanta esa palabra, precisión, me suena a reloj suizo, precisión. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su invitación. Ocúpense de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Dios los bendiga.